En esta sesión hablaremos sobre la línea en el espacio. La línea es un conjunto de infinitos puntos tan unidos que se perciben como un trazado continuo. La forma más sencilla de trazar una línea es teniendo un punto inicial y un punto final, ¿sí? Dado que las líneas son infinitas y nosotros trabajamos segmentos de línea, líneas que tienen un inicio y un fin. La vida tenemos muchos distintos tipos de líneas. Tenemos las líneas verticales, horizontales, inclinadas y oblicuas. En geometría descriptiva, ¿cómo las podemos identificar? Bueno, las líneas verticales son todas aquellas líneas que en la vista superior se ven como un punto, ¿sí? Como si en este preciso momento tuviesen un lapicero totalmente vertical. Si lo miran desde la parte superior van a ver es un solo punto. Y las líneas verticales presentan su longitud verdadera en las vistas de elevación, tanto en F como en R. Las líneas horizontales son aquellas líneas que se perciben como una línea horizontal en las vistas de elevación, es decir, en las vistas F y R se ve como una línea totalmente horizontal. Y siempre debe estar en longitud verdadera en la vista superior. Las líneas horizontales se puede presentar el caso de que en la vista F o en la vista R la línea se perciba como un punto, pero siempre destacando que en la vista superior debe estar en longitud verdadera. Las líneas inclinadas son aquellas líneas que presentan su longitud verdadera en una de las dos vistas de elevación, es decir, o en F o en R. Este caso está en R, en F no, este caso está en F, en R no. ¿Sí? Son muy parecidas a las líneas verticales, dado que presentan su longitud verdadera en las líneas de elevación, pero esta la presenta en ambas, acá en una sola. Tenemos las líneas inclinadas laterales y las líneas inclinadas frontales. Y por último tenemos las líneas oblicuas. Estas líneas no presentan longitud verdadera en ninguna de las tres vistas principales, ¿sí? Veamos ahora el rumbo de una línea. En geometría descriptiva, las líneas tienen tres características que las definen: el rumbo de una línea, la pendiente de una línea y la longitud verdadera de una línea. Bueno, ¿qué es el rumbo de la línea? Es un ángulo horizontal agudo menor o igual a 90 grados, es decir, que va desde 0 hasta 90. Y este ángulo se forma con respecto al meridiano de referencia o la línea norte-sur, ¿sí? Es simplemente una orientación angular que se mide desde el norte o el sur. Tiene una restricción: solamente se puede hacer en la vista superior, ya sea en la vista H, en la vista S o en la vista T, dependiendo del autor, lo llaman de formas diferentes. Y siempre se toma como punto de referencia el punto inicial de la línea. Para nosotros poder determinar el rumbo necesitamos algo que se llama la rosa de los vientos. Es esta cruz, por así decirlo, con los 4 puntos cardinales. Aquí tenemos ejemplos de 4 posibles casos. Si la línea se encuentra de aquí hacia este sector, es decir, el cuadrante noreste. Si la línea se encuentra en este sector, sería el cuadrante sureste. En este sector tendríamos suroeste. Y en este sector de acá sería noroeste. Como pueden visualizar aquí, que dice siempre se mide con respecto a la línea norte o sur, se dan cuenta que todos los ángulos salen o del norte o del sur. ¿Por qué se da esto también? Si se pueden dar cuenta en la nomenclatura o forma de nombrar cada uno de estos cuadrantes, se menciona primero el norte o el sur, y de segundo es que se nombra la orientación, este u oeste, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, siempre se toma como punto de referencia
la línea que estudiamos. Veamos un ejemplo. Tenemos la línea AB, ¿cierto? ¿Cuál es el punto inicial? A. Punto final, B. Entonces, como siempre se toma el punto inicial de referencia, nuestra rosa de los vientos la debemos ubicar en el punto A. Y desde ahí es donde trazamos el ángulo, ya sea desde el norte o desde el sur, el más cercano o menor a 90. En este caso sería aquí, y este rumbo sería noreste. Un ángulo, un número de ángulo, noreste. ¿Sí? Veamos el caso contrario. La línea fuese BA. El punto inicial ahora es B. Entonces, ubicamos nuestra rosa de los vientos en B, trazamos el rumbo, el ángulo, en este caso sería suroeste. ¿Quedó claro eso? Sin embargo, más adelante lo vamos a ver en ejercicios prácticos. También tenemos dos casos bien peculiares, por así decirlo. Tenemos la rosa de los vientos y la línea está ubicada así, totalmente al norte. No tiene ni inclinación al este ni inclinación al oeste. ¿Cómo sería este rumbo? Como el ángulo se mide desde el norte o desde el sur hasta la línea, ¿cuánto hay desde el norte hasta esta línea? 0 grados. Se nombra 0 grados norte, ya, sin otra letra, porque no va ni al este ni al oeste, solo al norte. Tenemos también otro posible caso, que se encuentre totalmente horizontal. Como podemos ver aquí, no está ni hacia el norte ni hacia el sur, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el rumbo? Sería 90, pero 90 este, solamente, porque no está ni hacia el norte ni hacia el sur. Lo mismo fuese el caso si la línea fuese hacia acá, sería 90 oeste, o en este caso hacia abajo sería 0 sur. Veamos ahora longitud verdadera. Para determinar la longitud verdadera de una línea, debemos garantizar que la línea que estamos intentando hallar la longitud verdadera se encuentre paralela. Paralela son dos líneas totalmente así, a la línea de referencia en la vista adyacente. Ya nosotros habíamos hablado de las vistas adyacentes, que son una al lado de la otra. Es decir, si yo tengo una línea acá, acá se debe encontrar paralela a la línea de referencia para que esté en longitud verdadera. O la línea en su vista adyacente se encuentre como una proyección puntual. Veamos un ejemplo. Yo tengo un punto A cualquiera. Lo tengo en la vista H y en la vista F. Como también tengo un punto B, ¿cierto? Entonces tengo mi línea AB. Vamos a manejar la línea AB. Ubico mi punto B, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer es graficar nuestra línea en las tres vistas principales para saber si tengo una línea vertical, una horizontal, una inclinada o una oblicua, ¿cierto? ¿Cómo lo proyecto en R? Ya habíamos visto, todo punto llega perpendicularmente a la línea de referencia. ¿Qué distancia pongo acá? Su anexa, ¿cierto? En la anexa nosotros contamos 1, 2 y 3. Esta dimensión que se encuentra acá es la que va a salir de aquí, ¿cierto? Y ya tengo mi punto A. Lo mismo para B. Trazo perpendicularmente a la línea de referencia y luego cuento su anexa 1, 2 y 3, ¿cierto? Esta es la que coloco acá. Como ya tengo mis dos puntos, trazo mi línea negra. ¿Qué tipo de línea es esta? Como se pueden dar cuenta, no tiene longitud verdadera en ninguna de las tres vistas. Por lo tanto, es una línea oblicua, ¿cierto? Recuerden que para yo tener longitud verdadera, se debe encontrar paralela a una línea de referencia. Esta no está paralela a esta línea, esta no está paralela a esta línea, ni a esta, y esta no está paralela a esta línea. Entonces es una línea oblicua. Como no tengo la longitud verdadera en mis tres vistas principales, debo crear unas vistas auxiliares con el fin de poder determinar la longitud verdadera.
Como me dice que debo garantizar que una línea de referencia sea paralela, vamos a trazar una línea de referencia paralela, sea a esta o sea paralela a esta, en cualquier vista, pero garantizando de que sean paralelas. En este caso vamos a escoger esta. Entonces la nombro. Como este caso comparte H, le doy otro nombre, otra letra del abecedario, la que ustedes quieran. Si ahora deseo proyectar estos puntos a esta vista, ¿cómo los hago? Recuerden, cada punto lo paso perpendicularmente a la línea de referencia y luego busco su anexa para saber qué longitud les voy a poner acá. ¿Cuál es la anexa de esta vista? Tenemos 1, 2, 3. Esta distancia de aquí es la que va acá. Y 1, 2, 3 es la que vamos a indicar en esta parte. Y ya tengo mi punto A y mi punto B en la vista M. Los trazo con una línea negra y los uno. ¿Sí? Entonces, como tengo una línea paralela a la línea de referencia, en la vista siguiente está la longitud verdadera. ¿Sí? Si aquí está la longitud verdadera, en la vista adyacente debe estar paralela, como ustedes deseen verlo. ¿Sí? Entonces, veamos las cuatro líneas principales. ¿Por qué están en longitud verdadera? Primero, ¿se acuerdan que ya se dijo? Una vista adyacente a una proyección puntual está en longitud verdadera. Aquí está en proyección puntual, en la vista adyacente, en la de al lado, está en longitud verdadera. Sin embargo, aquí también podemos ver línea paralela a la línea de referencia, longitud verdadera. Línea paralela a la línea de referencia, longitud verdadera. ¿Sí? En las líneas horizontales, ¿por qué en H siempre está en longitud verdadera? Esta línea es totalmente paralela, por lo tanto acá está en longitud verdadera. O una proyección puntual, vista adyacente, longitud verdadera. Las líneas inclinadas, también veamos, miren. Esta línea en la vista F se encuentra paralela a la línea de referencia, por lo tanto aquí está en longitud verdadera. Aquí es este caso, esta de acá es la que está paralela, entonces en este lado acá está en longitud verdadera. Y las líneas oblicuas, no tengo ninguna longitud verdadera, entonces tengo que hallarla. Hago una vista paralela y determino la longitud verdadera, ¿cierto? Otra característica, la pendiente de una línea. ¿Qué es la pendiente? Es el ángulo vertical formado con una línea en longitud verdadera y un plano horizontal. ¿Cómo así un plano horizontal? Es como si yo tuviese una línea paralela a mi vista H, a la línea de referencia H. Se puede determinar en las vistas de elevación, es decir, en una vista adyacente a H, o a S o a T. ¿Sí? La pendiente puede ser ascendente o descendente, ya eso lo vamos a explicar ahora. Lógicamente, ascendente sería cuando la línea sube y descendente cuando la línea va bajando. Aquí tenemos un ejemplo, el mismo ejemplo que habíamos visto ahora en longitud verdadera, que habíamos llegado hasta aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo determinar yo el ángulo? Primero, la línea debe estar en longitud verdadera y debe estar en una vista adyacente a la vista superior. En la vista M tengo la longitud verdadera, cumplo la primera condición. Y M es adyacente a H, ¿sí? Adyacente a la vista superior. Entonces, en esta vista M puedo determinar mi pendiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como necesito con respecto a un plano horizontal, voy a trazar, bueno, en este ejemplo vamos a hacer el rombo primero. En nuestro caso es AB. Hacemos nuestra flor de los vientos en A y trazamos el ángulo. En este caso sería X grado noreste. En el mismo punto donde se hace el rumbo, vamos a determinar la pendiente. Es decir, en este caso vamos a determinar la pendiente en A. Para esto voy a hacer una línea auxiliar paralela a mi línea de referencia. La pueden hacer encima.
y la vamos a ubicar en el punto A, ¿sí? Aquí en A ya trazamos el ángulo que forma entre esta línea, que viene siendo mi plano horizontal, con respecto a la línea que voy a evaluar. En este caso sería X grados descendente. ¿Cómo así descendente? Nosotros vamos a trabajar la forma ascendente o descendente con respecto a la línea de referencia de H o de la vista superior. Si esta línea se acercara, es decir, estuviese así, A, el punto inicial, B, el punto final, va acercándose a la línea de referencia, sería ascendente. En este caso, como A y B va alejándose de la línea de referencia, es descendente. Si se dan cuenta, esta es más corta que esta, por lo tanto se va alejando, es descendente. Si se acerca, ascendente. Si de pronto se sienten confusos con eso, siempre pueden apoyarse en la vista F, en la vista de elevación. Yo digo, bueno, voy a determinar la pendiente de la línea AB. Busco la línea AB en F, AB. Sentido de la línea de A a B. Entonces, de A a B va subiendo o va bajando. Va bajando. Por lo tanto, es descendente. ¿Sí? Sin embargo, más adelante vamos a hacer ejercicios prácticos donde afianzaremos más estos conceptos. Ahora veamos la pendiente en cada una de estos casos de líneas que tenemos. Líneas verticales. ¿Cuáles son las condiciones de la pendiente? Primero, que la línea esté en longitud verdadera. Y segundo, que esté en una vista adyacente a la superior. Entonces, en las líneas verticales, tengo longitud verdadera aquí y acá. ¿Cuál de estas dos está adyacente a la vista superior? F. F está al lado de la vista superior, es adyacente y está en longitud verdadera. Por lo tanto, puedo hacer la pendiente ahí. Vamos a trazar mi lineecita del plano horizontal, paralela a la línea de referencia, y mido el ángulo. En este caso sería 90 grados descendente. Se dan cuenta, AB va bajando. Para las líneas horizontales, ¿dónde tengo la longitud verdadera? En H. H es adyacente a la vista superior o a H mismo. No, ¿verdad? H es H, no puede ser adyacente de sí mismo. Entonces, para eso debemos hacer una línea de referencia paralela, graficar nuestros dos puntos, proyectarlos y ahí sí está en longitud verdadera y podemos determinar su pendiente. En este caso, las líneas horizontales son aquellas que tienen pendiente cero y no es ni ascendente ni descendente porque está totalmente horizontal, valga la redundancia, ¿cierto? En este caso de acá sería lo mismo, tengo longitud verdadera pero no en una vista adyacente a H, por lo tanto debo graficar su línea paralela que sí sea adyacente a H y proyecto mis dos puntos y ahí presento lo mismo, pendiente cero. Para las líneas inclinadas presenta lo mismo. ¿Dónde tengo longitud verdadera? Acá en R, en este caso. Por lo tanto, no me sirve porque R no es adyacente de H. Entonces debo determinar una paralela en H, proyectar mis dos puntos, determinar la línea. Aquí tenemos esta anexa de A, la que va aquí, y la de B sería desde la línea de referencia hasta B, toda esa. ¿Sí? Trazo mi línea y aquí está en longitud verdadera. Cumplo la primera condición, la línea debe estar en longitud verdadera. Y en una vista adyacente a H, esta vista está al lado de H, adyacente a H o a la vista superior. Por lo tanto, puedo determinar la pendiente. Hago mi línea auxiliar paralela a la línea de referencia y determino el ángulo. En este caso, ¿es ascendente o descendente? Descendente, ¿cierto? Porque se dan cuenta que se va alejando de la línea de referencia. Para este caso acá, ya yo tengo la longitud verdadera en F. ¿F es adyacente a H? Sí. Por lo tanto, puedo determinar la pendiente aquí en F.
trazo mi línea paralela a la línea de referencia en el punto inicial, que en este caso es A, y determino el ángulo. En este caso es ascendente o descendente. Sería ascendente. ¿Se dan cuenta? Vamos acercándonos a la línea de referencia. Para este último caso, pues ya habíamos determinado la longitud verdadera acá. Lo que nos falta es trazar mi línea paralela a la línea de referencia y determinar el ángulo. Bueno, ya por hoy dejamos hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.